La noche tiene un lenguaje propio. Cuando las luces se apagan y el silencio invade las calles, aparecen historias que viajan de boca en boca, como susurros heredados de generaciones pasadas. No nacen en libros ni en templos. Nacen en el miedo íntimo de cada sociedad. Se transmiten en torno a fogatas, en las habitaciones oscuras de la infancia, en las esquinas donde siempre se oye algo extraño. Son las leyendas urbanas, relatos que nunca terminan de morir, porque responden a un temor universal, lo que no vemos, lo que podría estar esperando justo fuera de la mirada. No importa si aparecen en una aldea perdida, en una avenida iluminada o en un foro de Internet. Siempre cargan con la misma esencia, la de un escalofrío que eriza la piel. Hoy recorreremos 7 rincones distintos del mundo. 7 historias que, aunque separadas por océanos y culturas, se parecen en algo fundamental. Todas parecen más reales cuando cae la noche. Desde las riberas de un río mexicano hasta los ascensores de un edificio anónimo en Corea, pasando por espejos embrujados y figuras nacidas de la red. Estas son las 7 leyendas urbanas más escalofriantes del mundo. Y la primera de ellas, la más antigua, la que se susurra todavía en pueblos y ciudades de Latinoamérica, es la historia de una mujer que llora en la oscuridad buscando a sus hijos perdidos. La llaman La Llorona. La historia de La Llorona es tan vasta que parece más un eco continental que un simple relato. Desde México hasta los Andes, pasando por Centroamérica, siempre se cuenta la misma escena. Una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, vaga junto a ríos y lagunas, llorando por sus hijos. Su grito desgarrador es conocido. ¡Ay, mis hijos! El origen se pierde entre la tradición indígena y la crónica colonial. Algunos la identifican con una mujer mestiza engañada por un conquistador español. Otros con una madre que, en un ataque de desesperación, ahogó a sus hijos y fue condenada a vagar por la eternidad. También se relaciona con antiguos mitos nahuas sobre diosas que lloraban por sus descendientes. Sea cual sea la raíz, lo cierto es que la Llorona se volvió un símbolo que trasciende fronteras. Los testimonios abundan. Campesinos aseguran haberla visto en noches de luna, flotando sobre el agua, y quienes escuchan su llanto cuentan que el sonido parece acercarse y alejarse a la vez, imposible de ubicar. En algunos pueblos se dice que quien la escucha de lejos está a salvo, pero si el lamento suena muy cerca, la muerte ronda. El relato también se usa como advertencia infantil. Los padres advierten a los niños que no se acerquen a ríos de noche, porque la Llorona podría confundirlos con sus propios hijos y llevárselos. Así, el mito funciona tanto como un cuento de miedo como una enseñanza práctica. Con el tiempo, la Llorona se convirtió en parte del arte popular. Aparece en canciones, películas, pinturas y hasta en literatura académica. Antropólogos señalan que encarna la figura de la madre castigada.
atrapada entre la culpa y el amor eterno. Otros la interpretan como reflejo del dolor indígena tras la conquista, un lamento colectivo transformado en fantasma. Pero lo que mantiene viva a La Llorona no es la erudición, sino los relatos que se siguen contando. Jóvenes que vuelven tarde de fiestas aseguran haber escuchado sus gemidos cerca de los canales. Viajeros solitarios dicen haber visto su silueta en medio de la neblina. Y cada nuevo testimonio reactiva el mito, lo injerta en la vida moderna. La Llorona no necesita pruebas físicas para existir. Vive en la memoria, en la voz quebrada de quienes afirman haberla sentido, y sobre todo en el miedo compartido de que un llanto, en la noche más silenciosa, no sea humano, sino eterno. En las calles tranquilas de Japón, donde los neones iluminan la noche y los trenes atraviesan ciudades con puntualidad matemática, también habitan fantasmas. Entre los más temidos está Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Una figura que parece surgida de un cuento macabro, pero que desde los años 70 se convirtió en terror real para miles de niños y adolescentes. La leyenda la describe como una mujer que aparece en callejones solitarios, vestida con un abrigo largo y, sobre todo, con una mascarilla quirúrgica cubriendo la parte inferior del rostro. En un país donde las mascarillas no llaman la atención, ella se confunde fácilmente con cualquier transeúnte. Pero al detenerte y mirarte fijamente, formula una pregunta sencilla. «Watashi, kirei, ¿soy bonita?» Si respondes que sí, ella se quita lentamente la mascarilla. Y entonces aparece lo inimaginable. Su boca cortada de oreja a oreja, abierta en una sonrisa grotesca, vuelve a preguntar. ¿Y ahora? La tradición dice que cualquier respuesta es peligrosa. Si contestas que no, saca unas tijeras largas y te ataca. Si dices que sí, te corta la cara para que te parezcas a ella. Solo hay formas ambiguas de escapar. Responder con otra pregunta, distraerla con dulces o decirle que tienes prisa y regresar después. El origen del mito es incierto. Algunos lo remontan al período Heian, donde se habla de una mujer castigada por infidelidad. Otros afirman que surgió en los años 70, cuando rumores sobre una mujer con tijeras sembraron pánico en las escuelas japonesas, tanto que en algunas prefecturas se llegaron a organizar grupos de maestros para escoltar a los niños a casa. Lo más interesante es cómo la figura de Kuchisake Onna refleja miedos profundos de la sociedad japonesa. La obsesión con la belleza femenina, el castigo a la transgresión, la violencia escondida tras lo cotidiano. En un país de máscaras sociales, ella es literalmente una máscara que oculta el horror. Los antropólogos señalan que su popularidad creció en paralelo con los cambios sociales de Japón. La urbanización acelerada, la soledad en las grandes ciudades, la tensión entre tradición y modernidad. En esa mezcla, Kuchisake Onna se volvió el monstruo urbano por excelencia. No habita cementerios ni casas viejas, sino esquinas iluminadas, pasillos escolares y estaciones de metro. Incluso en la era digital,
la leyenda persiste. Videos, cómics, películas y foros online han recreado su historia. Y lo más inquietante es que muchos adolescentes aún afirman haberla visto. Una mujer que los sigue en silencio. Una pregunta repetida en la penumbra de la calle. Quizá Kuchisake-onna no sea real, pero la sensación de caminar a solas por un callejón vacío y ver a alguien detenerse para preguntarte si la encuentras hermosa, basta para mantenerla viva. Porque el terror más profundo no está en fantasmas antiguos, sino en figuras que parecen tan normales que podrían estar a tu lado ahora mismo. Entre todas las leyendas urbanas, pocas han traspasado tantas generaciones y fronteras como la de Bloody Mary, la mujer del espejo. Un nombre que provoca escalofríos en fiestas de pijamas y reuniones nocturnas de adolescentes, donde la oscuridad, el reflejo y la sugestión se convierten en combustible para el miedo. La versión más conocida dice que si te colocas frente a un espejo, en una habitación a oscuras, con una vela encendida, y repites 3 veces el nombre Bloody Mary, aparecerá una figura femenina ensangrentada, con el rostro desfigurado, lista para atacarte. Algunos aseguran que araña la cara del invocador. Otros, que arrastra el alma hacia dentro del espejo. Otros, que simplemente aparece detrás de ti y su mirada basta para enloquecer. El origen del mito es ambiguo. Algunos lo vinculan con María Tudor, la reina inglesa del siglo XVI, conocida como Bloody Mary, por las ejecuciones religiosas que ordenó. Otros lo asocian con brujas medievales acusadas de pactar con el diablo. También existe la teoría de que se relaciona con mujeres que murieron violentamente y cuya rabia quedó atrapada en los reflejos. Sea cual sea la raíz, lo cierto es que el espejo es el elemento central, un umbral entre lo visible y lo oculto. El ritual se popularizó especialmente en Reino Unido y Estados Unidos durante el siglo XX. En muchas escuelas, los niños lo realizaban en baños oscuros, probando su valentía. Los gritos y risas solían mezclarse con un miedo verdadero, la sensación de que al invocar algo respondía desde el otro lado. Psicólogos han analizado este fenómeno como un experimento de sugestión. Cuando alguien se mira en un espejo iluminado solo por una vela, la mente empieza a distorsionar la percepción. Rostros que cambian, sombras que se mueven, figuras que parecen formarse en los bordes. Pero para quien lo vive, no es un simple truco de la mente. Es la prueba de que algo más existe allí. La cultura popular no ha dejado morir a Bloody Mary. Películas de terror, series y videojuegos la han convertido en ícono, siempre asociada al espejo como puerta prohibida. En cada versión, la idea se mantiene. Pronunciar su nombre es invitar al mal a entrar. Lo fascinante es cómo una práctica tan sencilla, un nombre, un espejo, una vela, puede provocar tanto miedo. Porque más allá de la historicidad o el folclore, Bloody Mary activa un temor universal. ¿Qué pasa si el reflejo no solo imita, sino responde? En ese silencio nocturno,
Cuando alguien susurra su nombre 3 veces frente a un cristal oscuro, lo escalofriante no es lo que aparece, es la certeza de que en algún rincón de nuestra mente siempre tememos que lo haga. Hay carreteras que parecen interminables, tramos oscuros donde el asfalto se funde con la niebla y el silencio solo se rompe por el motor del coche. En esos lugares, el miedo no viene de lo que ves, sino de lo que de pronto aparece al borde del camino. Una figura solitaria, pidiendo un aventón. Así nace la leyenda de la autoestopista fantasma, un relato universal que se cuenta en diferentes versiones a lo largo del mundo. En Estados Unidos, la historia más conocida habla de una joven de vestido claro que hace señas en una carretera cercana a Chicago. Los conductores la recogen. Ella sube en silencio, da una dirección y antes de llegar, desaparece en el asiento trasero. Al llegar a la casa indicada, los dueños confirman con tristeza: esa joven murió años atrás en un accidente en esa misma carretera. En España la tradición la conoce como la Dama Blanca. Aparece en curvas peligrosas o túneles solitarios, vestida de blanco, a veces advirtiendo al conductor sobre un accidente inminente. Muchos testimonios relatan haber evitado una colisión gracias a su advertencia, solo para descubrir que nadie viajaba con ellos cuando se detuvieron. Lo escalofriante de estas historias es su recurrencia. Se narran en Europa, América Latina, Asia, siempre una figura al borde del camino, siempre la misma secuencia de desaparición. Los antropólogos consideran que es un mito que simboliza el miedo a la muerte en los viajes, al riesgo de lo desconocido en los trayectos nocturnos. También funciona como advertencia moral. Conducir con precaución, no ignorar a los necesitados y al mismo tiempo desconfiar de lo que no tiene explicación. Algunos casos llegaron incluso a registros policiales. En Francia, en la década de 1980, varios conductores aseguraron haber llevado a una mujer que desaparecía al cruzar un puente. En Escocia, cerca de Edimburgo, se han reportado apariciones similares en tramos antiguos de la carretera. Y en Latinoamérica existen relatos de figuras que se suben a los camiones de madrugada para luego desvanecerse al amanecer. Lo interesante es cómo la leyenda mezcla miedo y compasión. El conductor detiene el vehículo para ayudar, y lo que recibe no es agradecimiento, sino la revelación de lo imposible. Un gesto humano se convierte en encuentro con lo sobrenatural. El eco contemporáneo sigue vivo. Existen foros en Internet donde viajeros cuentan experiencias con autoestopistas invisibles, describiendo olores, voces o incluso marcas en el asiento donde supuestamente se sentó la figura. Aunque no haya pruebas materiales, los relatos se repiten con tanta similitud que parecen formar parte de un mismo guión escrito por el miedo. En el fondo, la autoestopista fantasma nos enfrenta al temor más básico de los viajes nocturnos: la soledad en el camino. Porque cuando la carretera es interminable y la oscuridad te rodea, la posibilidad de que alguien aparezca de pronto con un destino imposible
resulta, paradójicamente, más real que la calma del vacío. En muchas casas de Europa y América Latina, durante generaciones, los padres han usado un mismo recurso para infundir disciplina en los niños: la amenaza del hombre del saco. Esa figura oscura que, según el relato, merodea de noche con un costal al hombro, dispuesto a llevarse a quienes desobedecen, lloran demasiado o no quieren dormir. Aunque suene a simple recurso pedagógico, la leyenda encierra raíces mucho más inquietantes. Las versiones más antiguas se remontan a España del siglo XIX, donde el mito se unió a un caso real. En 1910, en Almería, un hombre apodado el Moruno secuestró a un niño y lo transportó dentro de un saco, en un crimen atroz que quedó en la memoria colectiva. Desde entonces, la imagen del saco se volvió inseparable del miedo infantil. Pero incluso antes de este episodio, ya existían cuentos de vagabundos o criminales que raptaban pequeños para venderlos como esclavos o usarlos en rituales. En América Latina, la figura del hombre del saco adquirió diferentes nombres: el coco, el cuco o el cuquillo. En México y Centroamérica se le describe como una sombra que se desliza por las ventanas. En el cono sur, como un viejo desarrapado que aparece en calles solitarias. En todos los casos, su función es la misma: recordar a los niños que deben obedecer, o de lo contrario, alguien vendrá a llevárselos. Lo escalofriante es que, a diferencia de fantasmas o criaturas imposibles, el hombre del saco siempre parece humano. Podría ser un mendigo, un desconocido, un vecino. Su verosimilitud lo hace más temible. No es un monstruo de otro mundo, sino la representación de la amenaza cotidiana. Psicólogos y antropólogos han analizado este mito como un mecanismo social. Sirve para controlar a los más pequeños a través del miedo, pero también refleja las ansiedades de la comunidad. El temor a perder a los hijos, a que sean robados, a que el hogar no sea lo suficientemente seguro. En el fondo, el hombre del saco no castiga a los niños, castiga a los padres, recordándoles lo frágil de su autoridad. Lo fascinante es cómo ha perdurado en la cultura popular. Canciones de cuna, refranes y hasta caricaturas siguen mencionando al coco. En España se canta: «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará». En Argentina se advierte: «Que no salga el cuco de la bolsa». En Colombia y Perú, el mito convive con variantes locales, pero siempre conserva el saco como símbolo del rapto. Incluso en tiempos modernos, con luces eléctricas y cámaras de seguridad, la figura no desaparece. En foros de Internet circulan testimonios de niños que dicen haber visto al hombre con el costal en sueños, o de adultos que recuerdan haber sentido su sombra en la infancia. La imaginación colectiva lo sigue convocando, quizá porque representa un miedo que nunca caduca, la posibilidad de ser arrebatado de la seguridad del hogar. El hombre del saco, en última instancia, no es solo una leyenda infantil, es un espejo oscuro de la sociedad.
la encarnación del miedo a perder lo más valioso, y la prueba de que el terror más efectivo no necesita sobrenaturalidad. Basta con un saco vacío y la sugestión del miedo para volverse eterno. Las leyendas urbanas suelen nacer en la penumbra de los pueblos, transmitidas de generación en generación. Pero en el siglo XXI, una surgió en un lugar distinto: la pantalla de una computadora. Así nació Slenderman, quizá la primera gran criatura mítica creada por Internet, y sin embargo, con el mismo poder de arraigo que los espectros más antiguos. La historia comenzó en 2009, en un foro de imágenes de terror. Un usuario editó unas fotografías en blanco y negro, donde aparecía una figura alta, delgada, vestida con traje oscuro y rostro sin rasgos. Lo acompañó con una breve narración. Niños desaparecidos, testigos que afirmaban haber visto esa silueta imposible acechando en parques y bosques. Bastó para que la imaginación colectiva hiciera el resto. Slenderman se propagó como un virus cultural. Foros, blogs, videos y videojuegos multiplicaron sus apariciones. Siempre mantenía sus características esenciales. Mide más de 2 metros, viste con elegancia perturbadora y no tiene rostro. Suele aparecer en bosques solitarios, cerca de escuelas abandonadas, o en las habitaciones de quienes pasan demasiado tiempo frente a la pantalla. Se dice que manipula la mente, provoca alucinaciones y obsesiona a sus víctimas hasta conducirlas a la locura. Lo inquietante es cómo la ficción traspasó la frontera hacia la realidad. En 2014, 2 niñas de Wisconsin atacaron a una compañera de clase, apuñalándola en nombre de Slenderman. Dijeron que debían ofrecerle un sacrificio para convertirse en sus proxies, sus servidores. Aunque la víctima sobrevivió, el caso estremeció al mundo. Internet había creado un mito con consecuencias tangibles. Antropólogos y sociólogos lo consideran un ejemplo perfecto de cómo funcionan las leyendas urbanas. No importa si nacen en un fogón o en un foro digital, lo esencial es que tocan fibras universales. Slenderman encarna el miedo a lo desconocido, al acecho en los lugares solitarios, a la pérdida de control sobre la mente. Es, en cierto sentido, el hombre del saco actualizado para la era digital. Su persistencia se debe también a la estética del anonimato. Un rostro en blanco en una época donde todo está hiperexpuesto. La falta de facciones lo hace inhumano y al mismo tiempo reflejo de cualquiera. Es un vacío que devuelve el miedo de quien lo mira. A día de hoy, Slenderman sigue vivo en relatos, películas y videojuegos. Pero lo verdaderamente perturbador no es verlo en una imagen editada, sino la sensación de que, al caminar por un bosque solitario, quizá una figura alta y silenciosa te esté observando. Y en la era digital, donde el mito se multiplica con cada clic, es imposible determinar dónde termina la broma y dónde empieza el terror real. Slenderman es la prueba de que incluso en el siglo XXI, con toda la tecnología y la racionalidad de nuestro lado,
seguimos necesitando monstruos que nos recuerden que lo desconocido siempre acecha. Y a veces lo desconocido no se esconde en el pasado, sino en la pantalla frente a nosotros. Las leyendas urbanas modernas ya no necesitan ríos embrujados ni bosques oscuros. A veces nacen en los edificios más corrientes, en los pasillos de concreto iluminados por luces fluorescentes. Tal es el caso del juego del ascensor, un ritual inquietante que se popularizó en Corea del Sur y Japón, y que asegura poder llevarte a otra dimensión. El procedimiento parece sencillo, pero está cargado de precisión ritual. Debes entrar solo a un edificio, con al menos 10 pisos, y usar el ascensor siguiendo una secuencia específica. Presionar los botones en cierto orden, detenerte en el 4.0, el 6.0, el 2.0, el 10.0 piso, siempre regresando al 5. Se dice que, si se hace correctamente, en el piso 5 aparecerá una mujer desconocida. No debes mirarla ni hablarle. Si lo haces, quedarás atrapado para siempre en su mundo. Al llegar al piso 10, según la leyenda, las puertas se abrirán no al pasillo del edificio, sino a un espacio diferente. Un mundo vacío, sombrío, donde la luz es opaca y el aire parece pesado. Allí, el viajero está solo. No hay ruido, no hay personas, y el regreso depende de repetir la secuencia con precisión. Un error, y el ascensor nunca vuelve al punto de partida. Los relatos en foros y blogs detallan experiencias escalofriantes. Personas que aseguran haber sentido una presión insoportable en el pecho, fallos eléctricos inexplicables en los botones, o haber visto figuras reflejadas en las puertas metálicas. En algunos casos, los supuestos jugadores cuentan que lograron volver, pero días después sufrían sueños recurrentes con pasillos infinitos o la presencia de aquella mujer silenciosa que subía en el 5.º piso. El mito ganó fama internacional en 2013 tras la misteriosa muerte de Elisa Lam en Los Ángeles. El video de seguridad que la mostraba comportándose de forma extraña dentro de un ascensor viralizó la conexión con este ritual. Aunque no hay pruebas de que jugara el juego del ascensor, para muchos fue suficiente para asociar la tragedia con la leyenda. Lo interesante de este mito es cómo fusiona lo antiguo con lo moderno. Por un lado, el ascensor, símbolo de la vida urbana y tecnológica. Por otro, el arquetipo universal de la puerta hacia otro mundo, presente en mitologías desde hace milenios. El ascensor se convierte aquí en un umbral vertical, un corredor mecánico entre realidades. Sociológicamente, se interpreta como una metáfora del aislamiento en las grandes ciudades. El ascensor es un espacio íntimo, cerrado, donde uno se encuentra consigo mismo. Convertirlo en portal refleja la ansiedad de la vida moderna, la necesidad de escapar, pero también el miedo a no regresar. Hoy en día, el ritual del ascensor se comparte en TikTok, foros y videos de YouTube, donde jóvenes intentan repetirlo, siempre entre risas nerviosas y tensión palpable. Aunque la mayoría lo toma como un juego, basta con que uno solo se quede mirando la puerta demasiado tiempo
para que el escalofrío regrese. Y si, al abrirse, no fuera el mismo edificio, sino otro lugar, la fuerza de esta leyenda no está en la prueba física, sino en la posibilidad. Porque cualquiera de nosotros ha estado solo en un ascensor vacío, escuchando el zumbido metálico, con la luz parpadeando. Y en esos segundos suspendidos, la frontera entre lo real y lo imposible parece más delgada de lo que quisiéramos admitir. Las leyendas urbanas no necesitan templos ni altares. Nacen en las cocinas, en los pasillos de las escuelas, en las carreteras desiertas y hasta en las pantallas iluminadas de la era digital. Son ecos que atraviesan continentes y generaciones, adaptándose al idioma y al tiempo, pero siempre con el mismo fin: recordarnos que el miedo es una herencia universal. La Llorona, con su lamento eterno. Kuchisake Onna, preguntando en voz baja si es hermosa. Bloody Mary, aguardando en el espejo. La autoestopista fantasma que se esfuma en la curva. El hombre del saco que siempre acecha la infancia. Slenderman, nacido en la red, pero tan tangible como un espectro antiguo, y el ascensor que promete llevarnos a otro mundo. Todas estas figuras, distintas en forma, comparten una misma esencia. Son advertencias, narraciones que se alimentan del temor colectivo a lo invisible. Quizás no importe si son reales. Lo inquietante es cómo nos cambian la percepción de lo cotidiano. El río donde jugamos, el espejo donde nos miramos, el camino que recorremos de noche, el botón del ascensor que presionamos sin pensar. Todo puede volverse puerta de lo imposible cuando la mente está abierta al mito. Al final, las leyendas urbanas no solo hablan de fantasmas, hablan de nosotros, de nuestros miedos más íntimos. Perder a los hijos, ser engañados por la apariencia, quedar atrapados en otro mundo. Y mientras exista la oscuridad, mientras alguien susurre un nombre prohibido o se atreva a mirar más allá del reflejo, estas historias seguirán vivas, porque lo verdaderamente aterrador no es si la leyenda existe afuera, sino si ya habita en nuestra imaginación, allí, en el rincón más vulnerable, donde un simple susurro puede transformarse en el eco de toda una vida.